Los protagonistas en el aire de la radio. Bueno, en esta mañana de la radio recibimos a los concejales del PJ Frente de Todos, Sergio Llanos y Julio Sarragoicoechea, el pasado miércoles, ¿no? Fue el jueves. El jueves, ahí está. El jueves se realizó, estoy medio perdida, ¿no? Sí, son fechas. Puede ser por eso, que todavía estoy con el tema etílico, no. Se trató, bueno, una de las sesiones más importantes del año, obviamente todas tienen importancia, pero bueno, en este caso se trató el presupuesto y la asamblea con los mayores contribuyentes por el tema de las tasas. De alguna manera nosotros ya sabíamos un poco cómo venían marcando ustedes la posición, porque los proyectos subieron por mayoría, ¿no? Y eso ya daba cuenta de cuál era la posición que ustedes iban a tener como bloque en las dos sesiones extraordinarias, pero por eso los invitamos para que nos cuenten un poco, sobre todo a los oyentes que quizás no pudieron escuchar la sesión o que no se han interiorizado, el por qué, si bien tanto el aumento de tasas como el presupuesto ha sido aprobado, porque el oficialismo cuenta con los números, para eso queríamos conocer un poco la posición del bloque en este sentido. ¿Cómo les va? Buen día, Sergio. Buen día, Juli. Buen día, Juliana. Buen día a vos y a toda la audiencia. Sí, como bien podés decir, son esas ordenanzas de las más importantes, tanto la fiscal impositiva, que es el aumento de tasas, como el presupuesto, que es dónde va a destinar recursos, o la política presupuestaria del intendente para el año que viene. Y decimos que son importantes sin desmerecer a las otras sesiones, obviamente, porque repercuten la decisión que se tome directamente en los vecinos. Con respecto al aumento de tasas que proponía el Ejecutivo, y bueno, ya por mayoría, como adelantaste, se aprobó, proponer un aumento del 80%, que teníamos los reparos que llegaba en las tasas más importantes al 85%. Y nosotros lo que decíamos es que tenían que tener en cuenta al vecino ante esta situación difícil y crítica económicamente, que nadie lo desconoce. No desconocemos la realidad en Argentina y tampoco capa acá lo vería. Y por eso decimos que el esfuerzo acá lo debe hacer ante esta situación el Estado. Y cuando hablo de Estado, hablo de los tres Estados. No solamente el Estado del intendente municipal, claro, sino también del Estado nacional y provincial, como hemos visto a lo largo de estos tiempos y de estos últimos tiempos, el esfuerzo que ha hecho, por ejemplo, el gobernador en destinar recursos, no solamente en pandemia, sino también para la lobería. Nosotros, ¿qué proponíamos desde el bloque? ¿Cuál es nuestra posición con esto? ¿Aumentemos? Sí. ¿Hay que aumentarla? ¿Hay que actualizarla? Sí. ¿En qué porcentaje? ¿En el 60%, como establece Nación o provincia, o si no en forma escalonada, como establecen municipios de la provincia de Buenos Aires? Y como siempre hacemos una oposición seria, constructiva, damos ejemplo. Y dimos ejemplo, bueno, te voy a nombrar algunos: Bahía Blanca, que gobierna el mismo color político acá, lo vería, un 66%, Junín un 60%, que es 25% menos que lo vería, o Tandil, también del mismo color político acá lo vería, en forma escalonada, un 50% a partir de enero y después escalonada de acuerdo a la inflación. Eso era la postura que teníamos nosotros, porque a ver, ¿cuál es la conclusión a que llegamos? La inflación va a ser la misma para todos los intendentes municipales, para todos los municipios. Bueno, hay varios intendentes o varios departamentos ejecutivos de distintas zonas que entendieron que ante la situación difícil se debería aumentar de otra manera, porque no es lo mismo aumentar un 85% las tasas a partir de enero que sea escalonada. El 85% obviamente no era el mismo porcentaje en todas las tasas, pero las más importantes, ¿de cuál estamos hablando? Las de caminos, las de rurales. La red vial, sí, el 85%. Ahí también lo que criticábamos en esto, o sentamos cuál es nuestra postura. Tenemos reclamos de productores, distintos productores, que la red vial no está bien, los caminos de la producción y educación no están bien, y la gente de la red vial sí aporta y sí paga en forma de excelencia, diría yo, porque el 94% abonan. Entonces, tenemos estos reclamos, no hay soluciones, y nosotros hablábamos de números, que mucha gente dice, dirá la verdad o no dirá la verdad. Nosotros lo que siempre decimos es, somos serios y analizamos los mismos documentos que tiene el Ejecutivo, que nos alcanza a nosotros. Es que es la única manera, ¿no? Pues, digo porque yo. Si bien el presupuesto también se puede analizar de las dos maneras, en número y político, que la decisión termina siendo política. Que bueno, de alguna manera es el análisis que se hace, es el análisis que ustedes hacen. Que nosotros hacemos, cuando éramos oficialismo, cuando éramos oposición, siempre hacemos, pero en base a números.
Y para la red vial sobraron 122 millones este año, le van a sobrar, de acuerdo a la información que nos dieron, 151 millones el año que viene, y los productores se siguen quejando. Y hablando de la tasa que vos me preguntabas recién para la red vial, hay una escala, según las hectáreas que tenga el productor, y se aumentó de la misma manera. Eso no estábamos de acuerdo, porque el chacarero que tiene 20 hectáreas no es lo mismo que el que tiene 1500. Entonces, ¿qué decíamos? Desde nuestro punto de vista, que no quiere decir que tengamos la razón, lo decíamos, bueno, hay que aumentar, sí, pero no de la misma forma, el 85% el que tiene 20 hectáreas o el que tiene más de 1500. En un momento, corríjanme si capaz que yo no escuché bien, el hecho de que también ustedes ofrecían como para acompañar este aumento de tasas la posibilidad de tener injerencia en los gastos o algo así, o yo no lo entendí bien, no lo interpreté. El tema es así, nosotros en realidad dimos argumentos para aprobar, porque a veces, y yo lo aclaré bien en la sala, pareciera que era un rechazo a la propuesta cerrada. En realidad lo que nosotros dijimos es al revés, nosotros propusimos algunas cosas para aprobarla porque la propuesta vino cerrada. Entonces, una de las propuestas, lo mocionamos en la sala, se votó, por supuesto ahí perdimos por el uso de la mayoría, cosa natural, lógica y que por supuesto respetamos. Nosotros proponíamos que fuera escalonado porque incluso le decíamos al Ejecutivo, si la previsión de la inflación es del 100% y realmente lo que se busca es no perder, el 80 igual perdés, el 79 perdés, el 85 perdés, entonces lo que habría que hacer, que beneficie a las dos partes, al Ejecutivo y al contribuyente, es ir como se hace con los trabajadores municipales, evaluando la inflación y haciendo el incremento de tasa que corresponda. En vez de hacer un proyecto hay que hacer 3 o 4 en el año, pero se puede. En realidad la propuesta era decir, bueno, aumentar un 60 que era el promedio y esperar a mitad de año a ver qué pasa para poder acomodarla cuando el Ejecutivo lo decida, si cree que va perdiendo, incorporar los porcentajes que hicieran falta. Y la segunda propuesta era, ya que eso es un recurso que se genera, si nosotros acompañábamos la propuesta, que nos dieran la posibilidad de sugerir algunas modificaciones en el presupuesto que son los destinos de los recursos, en definitiva. Siempre hablando de estimaciones, porque por ahí uno dice que no sé si es la ordenanza o una de las más importantes, pero sí son de las que más se ve y de las que más se debaten. Porque en realidad son todas estimaciones y después uno no sabe si eso se puede concretar. Desde el recurso que daría origen a poder hacer o no lo que pensó el Ejecutivo. Así que son todas estimaciones y pueden tener errores. Lo que pasa que dentro de esas estimaciones hay cuestiones que si vos me pones en política presupuestaria, que vas a seguir fortaleciendo el galpón vial y que vas a comprar máquinas, y cuando vamos a la parte donde dice qué máquina vas a comprar no hay ninguna, bueno, tu propio presupuesto no condice con lo que vos decís y con lo que está en la distribución del fondo. Entonces ahí donde encontramos no solo cuestiones que tienen que ver con la visión, porque coincidimos que hay que fortalecer el galpón vial, pero evidentemente no coincide con lo que se plantea después en el uso del recurso. Y ahí nosotros decimos, bueno, podemos acompañar la generación del recurso local, no en la provincia o el de nación, y nos gustaría, si acompañamos y nos dan esa posibilidad, tener una charla con el Ejecutivo para opinar sobre algunas partidas que nosotros entendemos que habría que cambiar, o algunas cuestiones que habría que incorporar, como algunas ordenanzas que hemos aprobado y que nos gustarían, no sé si todas, pero que algunas estuvieran contempladas en el presupuesto y que no lo están. Bien, obviamente esto era una apuesta fuerte, esta segunda propuesta. La primera quizás podía llegar a tener mayor viabilidad por parte del Ejecutivo, pero ya ahí esta apuesta era más fuerte, esto de decir, bueno, de poder tener injerencia en cómo gastan los recursos del municipio. Sí, más que injerencia es poder proponer. Bueno, después siempre decir opinión, ponerle injerencia. Sí, lo que dice Juli, no es que queremos tampoco manejar el presupuesto. Porque, no dije eso. No, pero entendemos para aclarar al vecino. Te entiendo. Es decir, desde nuestra visión, si se hubiesen consultado, cuáles son, como toda familia que tienen prioridades, cuáles son las prioridades que vemos nosotros. Claro. Que también lo dice el vecino. Y nosotros no vemos, o vimos, mejor dicho, en el presupuesto, que se había destinado, se había recortado menos dinero en salud, que para nosotros salud es prioridad, en empleo, en seguridad y en producción. Nosotros la primera y gran diferencia que tenemos para no acompañar este presupuesto fue que se recortó en salud. De un presupuesto que se destinó en el año 22 el 40,11, para este año, para el 2023, vamos a tener 36,4. Y el vecino dirá son 3, y pico %, pero
es muy significativo porque son 145 millones de pesos que va a tener el año que viene menos el hospital. Ustedes esto lo analizaron en función, porque obviamente también, es decir, venimos de 2 años de pandemia donde quizás el presupuesto en salud puede haber sido mayor, obviamente por las circunstancias, pero ustedes hicieron un análisis sacando ese... Sacamos pandemia y es más, hicimos un análisis que lo decimos públicamente en la sesión, porque nosotros las cosas que están bien las decimos también. En el 2016 hasta el 2018, antes de pandemia, la injerencia de salud, siempre este intendente presupuestó más. Nosotros aplaudíamos y felicitábamos. Ya en el 2020, bueno, después no me acuerdo si 2019, que nosotros autorizamos, y 2021 autorizamos, claro. Ahí se invirtió más, pero en el 2022, sin pandemia, Uh-huh. y ahí el 2018 también, antes de pandemia, se recorta en salud. Y todos conocemos, como lo dije públicamente, lo digo en todos lados, los problemas que tenemos en salud. Problemas en la guardia, que no es de ahora, es de siempre. Es histórico, eso sí. Es histórico, pero yo lo que decía el otro día en el Consejo, que después el oficialismo lo termina reconociendo. Tenemos que hacer algo. Porque si no hacemos algo nosotros, que somos los concejales, ¿para qué estamos? Si no hace algo el oficialismo, ¿para qué está? Y esto no voy contra todos los médicos, porque como en toda profesión, hay buenos y malos. Pero en la guardia y en salud no puede haber malos. Si hay malos, nosotros le damos el apoyo a este Ejecutivo para sacarlos. No puede ser que vecinos nos llamen y nos dicen con razón qué están haciendo cuando hay turnos que te dan a 2 o 3 meses. Como si la salud podría esperar. O en los CAPS, que no atienden los médicos. No todos. Hay muchos que atienden y muy bien. Pero si los CAPS, que lo creó... ¿Ustedes creen realmente que tiene que ver con una cuestión de recursos? No, de recursos y de decisión política, de que si no atienden, si te dicen un paciente, un vecino va y te dice no atienden tal lado, y está en las quejas, porque no creo que el vecino se queje solamente con nosotros. No, eso no lo creo. Además si a un funcionario va y le dice hay que investigar, como se investigan a los empleados municipales que cuando no cumplen una función y se los sanciona, hay que separarlo. Es decisión política. ¿Recursos hay que destinar más? Sí, porque los recursos para nosotros en salud es inversión. ¿Eso fueron una de las primeras miradas o una de las primeras...? La gran diferencia que tenemos es salud. Es decir, ahorita debe ser uno de los ejes por los cuales no acompañaron el presupuesto. Sí, hay muchas cuestiones conceptuales también, ¿viste? Yo me puede siempre mi parte gremial y hay cuestiones que no están plasmadas. Por ejemplo, uno lee la política presupuestaria y dice seguiremos aplicando la ley 14656 de trabajadores municipales. No se aplica, lo diría. O sea que arrancamos... ¿Cuál es? La 14656 es toda la ley que enmarca es el marco regulatorio de los trabajadores municipales, que después permite, es largo de explicar, permite hacer una ordenanza que debería salir por convenio colectivo que no existe y por paritaria que no existe, porque ha decidido el Ejecutivo hacerlo de forma unilateral. Entonces, eso evidentemente está plasmado también en el presupuesto. Para mí es uno de los motivos fundamentales para no acompañar. Es decir, todos los sectores de participación que tienen los trabajadores se han eliminado. Por eso tenemos las enfermeras en la calle. Porque no hay ningún ámbito donde se puedan expresar si no es en la calle, ya que se han cortado todas las opciones que plantean las leyes laborales. Esto es lo que ha hecho claramente el Ejecutivo. Entonces es una situación difícil de realizar. Pero tienen una concepción, por ejemplo, la ley de banquinas. Lo que se hace por siembra en banquinas, se recauda un dinero, el 60% de eso se debe dar al Consejo Escolar para que se vuelque a las escuelas. Como el Consejo Escolar nos manifestaban que no tenían ningún aporte de banquinas, pedimos la recaudación de alrededor de 800.000 pesos y no se le pasa ni un solo peso al Consejo Escolar. Claro, hay una interpretación, por eso digo que es conceptual, que como el municipio en general atiende las escuelas, ya está cumplido. Y no está cumplido, tiene que hacer el depósito en el Consejo Escolar y el Consejo Escolar debe destinar los fondos. Entonces hay un montón de cuestiones que tienen que ver también con la concepción y la ejecución de las instituciones que son parte de la democracia. Bueno, la democracia no es solo votar al intendente y a los concejales. La democracia es un ejercicio permanente que tiene que ver con respetar el lugar de cada uno. Fundamentalmente el tema de la enfermera, como decía Julie, se lo dijimos cuando se aprobó la ordenanza. A ver, fácil aprobar una ordenanza por mayoría, es muy fácil. Lo que hay que consensuar y hay que dialogar con todos los actores sociales. Le dijimos, ¿por qué no están las enfermeras? Escuchemos qué reclamo tienen. Se lo dijimos hace 2 años. Le dijimos, es una ordenanza nula. Cualquier vecino lo va a entender, no precisa ni ser abogado. Una ordenanza que le quita derechos, que se contrapone perjudicando a las enfermeras ante una ley provincial.
como es la 10471. Pasa acá en Lobería nada más. Y te doy un claro ejemplo. El artículo 8 de esa ley provincial dice que las enfermeras cada 5 años tienen que aumentar de categoría. Que creo que ese fue el reclamo más importante que tienen las enfermeras, por ejemplo, o las enfermeras que están nucleadas. Esta ordenanza dice que van a aumentar cada 10. ¿Cómo va a perjudicar una ley provincial yo insisto, con una norma local? Eso incluso fortaleciendo lo que dice Sergio, insisto con una cuestión que es conceptual. Porque no es darle la razón o no a las enfermeras o que tengan que conceder todo lo que se pide o no, porque esto sucede de esta manera y después termina en una presión, porque no se trabaja en los ámbitos que son permanentes. Cuando vos tenés reuniones, nosotros en plena crisis del COVID, salió una ley del Ministerio, una resolución del Ministerio de Salud, que además de los comités de crisis hubieran comités hospitalarios, para que el personal con los funcionarios pudieran ir resolviendo lo cotidiano, que no pasaba por el comité de crisis distrital. Bueno, y acá se decidió no conformarlo, porque ahí había que incorporar la participación de los trabajadores, que obviamente no estaba reflejada en el comité de crisis local. Entonces, independientemente del planteo y de las cosas que se puedan resolver y las que no, la forma en la que llegamos a tener que resolver esto o a tratarlo es en una situación donde están todos con algún malestar, depresión, y en un ámbito que quizás no es el correcto, porque no se respetan todos los ámbitos que están creados por ley. Y entonces, obviamente, ¿qué hace aquel que no siente, que no logra que se lo escuche? Que no se siente representado. Va a la calle, porque sabe que en la calle genera un efecto distinto. Muchas veces cuando se critica tanto, que después finalmente quienes toda la vida han criticado los movimientos en la calle terminaron muchas veces. De hecho, perdóname que te interrumpa, vos lo mencionaste, para que vean que estuve despierto, por lo menos hasta las 3 lo seguí, que vos lo mencionaste que justo habías escuchado que iba a haber justamente con esta situación algún encuentro, alguna mesa de diálogo o algo así, o que habías tenido información. No, lo que escuché, volvía del baño, recuerdo, y me enteré que ahí había dicho un concejal del oficialismo que el martes había reunión con la enfermera. Nosotros hasta ese momento no sabíamos nada. No sabían nada. Y después decimos, nos cansamos de decir qué recurso importante, qué recurso humano importante, son esenciales. Y sí, lo decimos, pero tenemos que reconocerlo no solamente en dicho, tenemos que reconocerlo en hecho, porque son todo el equipo de salud que la pusieron al hombro y fueron la barrera de contención durante en pandemia. Lo hicieron anteriormente, lo hacen post pandemia, no tenían miedo porque pudieron tener, pero iban todas a trabajar, perjudicándose en sí mismos porque podían llevar el virus a su familia. Su casa, sí. Entonces tenemos que reconocerla. Bien, vos mencionaste, Sergio, seguridad, empleo y producción, que también han sido como esos ítems importantes por los cuales no acompañaron el presupuesto, y me gustaría saber los por qué. Vimos, de acuerdo a los números, como te reitero, que los observamos, esas 3 áreas, 91 millones de pesos menos. Nosotros decimos que en seguridad se debe seguir apostando. Vemos 2x3 o todos los días robos de toda índole, abigeato, robo de auxilio. ¿Pasaron en Lobería? Sí, pero ahora pasan diría que más cotidianamente. Es más, yo lo planteaba también en la sesión, hasta el cementerio le ha tocado, más que robos son hechos vandálicos que no pueden pasar, porque uno no es grato ir al cementerio a visitar a algún ser querido, pero y vas y te rompieron el florero o te robaron una placa, esas cosas no pueden pasar a Lobería, y tenemos que destinar mayor recurso a seguridad. Tiene que haber decisión política en fortalecer la seguridad en Lobería. En eso tampoco estamos de acuerdo. En producción tampoco estamos de acuerdo, porque vemos aquella ordenanza, la gran ordenanza que creó el intendente municipal Hugo Rodríguez, como el FOMEPRO, y que también esta gestión la actualizó y la modificó para bien, pero se está destinando, si mal no recuerdo, para el 2023 $1 millón para ayudar a los vecinos, cuando en el 2020, o sea, 3 años para atrás, se destinó lo mismo. Cuando en el 2022 se destinó 2 millones. O sea, un año... Es decir, el año pasado para este año que está terminando 2 millones. Y ahora 1 millón con la inflación que va a haber, que nadie la desconoce.
O sea, no estamos apostando a y con ayudar incremento en los importes, porque los importes se actualizan por valor salario. Claro. Así que Entonces esas cosas, es nuestra visión, te reitero, política y con los números. ¿En qué cosas no estamos de acuerdo? Hay muchas cosas que estamos de acuerdo. No, pero se entiende, es decir, porque a lo largo del tiempo que llevo, con interrupciones o no, siguiendo un poco la tradición de Chiche de escucharlos, es decir, he visto unos cuantos presupuestos y de alguna manera siempre la observación es ¿dónde gastaría yo? Es decir, no estoy de acuerdo en dónde lo vas a poner vos, es decir, ¿dónde lo gastaría yo? Por eso no lo acompaño. No se está hablando de ninguna otra cuestión, sino desde esta visión política, ¿no? Sí, del año pasado yo arranqué justamente diciendo que los presupuestos, si dan cero, porque tiene que el total de los gastos ser igual a lo que se estima que se va a recaudar, uh-huh, ya estarían técnicamente bien. Entonces no es que estén bien o mal, sino que lo que tiene que ver es con una visión a futuro de la ciudad y cómo va a distribuir los recursos, y que encima claro, es una estimación. Entonces no es que uno hable porque te entiendo para dónde vas, no es que faltan fondos, claro, no es que nadie, ni dónde van, ni que se están gastando mal. Exactamente, claro, estamos discutiendo en función de los recursos que siempre son pocos, cómo vamos a hacer para mejorar la ciudad, mantener los servicios que tenemos y tratar de ir incorporando las cosas que nos faltan. Esa es en definitiva la visión de todo. En prioridades, porque a ver, una de las discusiones que tuvimos con los concejales del oficialismo fue sacamos crédito para comprar camionetas 4x4. Primero hay que discutir si el crédito, endeudarse está bien, si la tasa es baja, sí está bien endeudarse. Si la plata estaba, como en la red vial para comprar una 4x4 que sobraron 122 millones, está mal. ¿Por qué está mal? Porque con esa plata o con ese crédito compremos las ambulancias. Son vehículos de emergencia y no están en condiciones. El año pasado hablábamos con los choferes que nos decían las cosas o el estado de la ambulancia que estaban mal. Reconocemos también que, por ejemplo, en cuestiones trascendentales como eran la dirección, las rótulas, estaban desbalanceadas, lo repararon eso. Está bien si son vehículos de emergencia y lo que hay que hacer, pero no puede ser que un vecino se te queje que no tienen calefacción, que no tienen aire acondicionado. No compremos una 4x4 y compremos las ambulancias. Lo decía Juli, hay ambulancias con más de 450.000 kilómetros, 2x3 se paran en la ruta. Destinemos los fondos y compremos, que nosotros se lo aprobamos, lo decimos acá, lo decimos en el consejo, se lo decimos al intendente, a quien sea, lo vamos a acompañar. Uh-huh. Pero son prioridades. ¿Cuáles serían nuestras prioridades, que no somos gobierno, solamente se las damos a conocer al vecino, y cuáles son las prioridades que tiene el Ejecutivo? No, está bien, de alguna manera es parte del juego, ¿no? Político, ¿no? Esto de decir el presupuesto tiene que ver con esto, con un análisis de números y políticos, y esto de que supongo que el Ejecutivo prestará atención también, es decir, si uno presupuesta y sobra dinero de las partidas, también eso es deja que pensar, ¿no? Sí, te puede pasar porque son estimaciones. Uh-huh. Hay cuestiones que son sistemáticas. Cuando nosotros hablamos de los bienes de uso, analizamos 5 años para atrás y siempre ahí hay subejecución. Es como que ahí se presupuesta pero después no se ejecuta, y ese es como un fondo que queda y seguramente va destinado a otra necesidad. En esto hacemos hincapié. De cualquier manera, insisto en este concepto. Creo que quizás es la sesión donde más se notan las diferencias, porque la aplicación de los fondos termina siendo algo ideológico, porque marca las prioridades de los sectores que representamos. Entonces, para algunos será más importante invertir en algunas cuestiones, y para otros evidentemente pasa más por lo social o por lo cotidiano, y en definitiva eso se ve, lo humano. Cuando nosotros discutimos por ahí el tema de la ambulancia, el tema del tomógrafo, estamos haciendo referencia a salud, pero más que referencia a salud estamos marcando una visión de lo que para nosotros es prioritario, que en este caso son cosas que vimos en salud, y hay otras cuestiones. Nosotros recorremos con Sergio mayoritariamente los CAP, vamos, miramos, hablamos con la gente. También hay cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento, no todos son recursos. Lo que él decía por ahí, la guardia, reclamos todo. También es cierto que es histórico, bueno, pero hay veces que no hay un médico y la persona va, espera media hora, 40 minutos, y le avisan que no vino y tiene que cambiar el turno y nadie le avisó y lo hace 3 o 4 veces,
Y eso por ahí no es un recurso. No, es una cuestión comunicacional. ¿Cierto? Es una cuestión de... Claro, y ahí hay conducción. La conducción de cada uno de los ámbitos debe tener la capacidad de detectar estas circunstancias, que por ahí no se va a ver eso en el presupuesto. Pero sí se ven los problemas que después uno discute a la hora de distribuir los fondos en el presupuesto. Así que creemos que teníamos posibilidad de por lo menos estar más cerca, que la opción de la tasa era muy buena, que nosotros estábamos dispuestos a acompañarla, que no hubo voluntad de generar el consenso. En cuanto a ustedes hicieron este análisis, bueno, viendo que en salud, en seguridad, empleo y en producción lo que se presupuestó o lo estimado es un menor, ¿no?, de lo que se venía haciendo en los presupuestos. ¿Y cuáles fueron las áreas donde teóricamente se debe haber visto el aumento de lo que se le puede haber, esos puntos que se puede haber, no sé, quitado a producción, donde se vio reflejado en este análisis que ustedes hicieron? En números y en porcentaje lo vimos destinado casi igual, o subía un puntito, 1% en cultura, en deporte, también lo vimos reflejado en la obra pública, pero cuando analizás, como decía Julie, lo que se presupuesta y después lo que se ejecuta, es un número, porque después terminamos diciendo que no se ejecutaron. Por ejemplo, nombré yo en el Consejo, en esa sesión, más de 10 obras que se presupuesta, lo que vos me decías, tu pregunta, y después no se ejecuta nada, es decir, no se gasta nada. Remodelación de la sala, te puedo recordar alguna, de la sala de Tamanquillú, remodelación de la sala San Martín, del CAPS, se había presupuestado 6 millones para los pozos de agua y no se hicieron. Para unas bicisendas se habían presupuestado, no sé si dieron 3.600.000, se había ejecutado 100.000 pesos. Recuerdo al concejal Marcelo Rodríguez que siempre decía lo mismo: se presupuesta tanto y se ejecuta o no se hace nada. ¿Por qué le tenemos que creer nosotros? ¿Me entendés? En obras que cotidianamente o todos los años se presupuesta y no se gasta nada. Igualmente nosotros apostamos al diálogo, apostamos a traer cosas para la lobería. Siempre nos va a encontrar del mismo lugar, gestionando, no importa que sea el intendente. De hecho, con la firma de las nuevas casas hubo presencia, que está bueno eso. Casas para lobería, o de la... Han venido funcionarios a la universidad, es decir, han estado como medio presentes en esto, ¿no? Y nosotros seguimos gestionando. Este bloque ha tenido una característica, por lo menos del 2019, que me ha tocado estar a mí, que tiene una fuerte gestión. En general, el concejal, su tarea no estaría ligada directamente a la gestión, ¿sí? Es una cuestión natural que suceda, pero es legislativa, ¿cierto? Y la verdad que este es un bloque que permanentemente ha estado gestionando desde la posibilidad de participar y generando cosas, y muchas veces no se concretan, porque vos podés ver las viviendas, porque finalmente llegamos a la firma de un convenio. Entonces ahí nos convoca a todos, que lo hace el ministro, no es que lo hacemos ni nosotros ni el intendente, el ministro dice: vengan todos, los escuché a todos y vamos a hacer la firma del convenio. Pero hay un montón de gestiones en el aire que a veces no se concretan, o que se demoran, o que uno tiene miedo de anunciarlas, porque a veces también vos anunciás una obra, no se concreta, y después la gente cree que le mentiste. Entonces, digo, tiene... a veces el potencial, viste, que viene bárbaro. Claro. Se podría llegar a hacer tal cosa, ¿no? Porque aparte, vos decís, así como estamos hablando de un presupuesto municipal, la provincia de Buenos Aires, bueno, le aprobaron el presupuesto, pero también después, en el mientras tanto, van surgiendo algunas cuestiones que tienen que ver con lo del momento, ¿no? Esto es una foto estimada del año próximo, ¿no? De dónde, pero obviamente... Sí, por eso digo, viste, hay mucho trabajo que no se ve, y también a veces la cautela, en algunos casos te hace, si se quiere, perdés, para los que miden las cuestiones en réditos políticos, perdés réditos. Nosotros hemos elegido siempre la seriedad. Hemos tenido anuncios muy importantes que los tenemos esperando que realmente haya una herramienta formal para mostrar más allá de la palabra que tenemos todo. Y no es que uno no crea, vuelvo a por ahí haciendo base en lo que vos dijiste, es que las cosas cambian, los contextos cambian, las situaciones en la mitad del año pueden recurrir recursos que no estaban pensados, y por ahí lo que vos tenías comprometido no llega. No puede ser, claro. ¿Entendés? Entonces nosotros eso también lo entendemos, y también lo entendemos a nivel local. Ahora, por ejemplo, en un momento dado se presupuestaron fondos para hacer todos los puentes en la Lobería. 7, si mal no recuerdo, creo que eran 7 puentes.
De esos, con fondos propios no se realizó ninguno. Llegó los 5 millones para el puente González, después llegaron los 20 millones de agrario para hacer el otro puente, que incluía la compra de un tractor que no se ha comprado, de un camino que está sin terminar y sin rendir. Y en ese momento se nos prometió más fondos, para fondos que ya teníamos destinados, pero que si uno recibe los fondos de afuera está bien usar eso y guardar los propios, ¿no? Pero no podemos avanzar en la tercera etapa de los caminos rurales porque en realidad está sin terminar lo que se debería haber ya finalizado. Y un poco lo de la vivienda es lo mismo. Nosotros el compromiso de las 32 viviendas lo tenemos de hace mucho tiempo y teníamos ahí no sabíamos si anunciarlo o no, cómo comentarlo, porque en realidad veíamos que no se terminaba de concretar el convenio, pero en realidad el convenio no se concretaba porque faltaban rendir las primeras 10. Entonces hay unas cuestiones que a veces son administrativas y que acá también hay que aclarar algo, que es el sistema de administración municipal, que tiene algunos beneficios, que después se puede discutir, también hace más lento el proceso de realización y la rendición. Por lo tanto, a veces, cuando algunos concejales dicen, no están haciendo tantas casas en otro lado y acá vienen, bueno, acá podrían venir muchas más casas, pero van vendiendo a la medida que se va rindiendo. Entonces, hay cuestiones que son difíciles a veces de transmitir. Vos mirá con algo que es cierto, llegaron 10 más 32. Está bien, pero bueno, siendo autorreferencial, a mí me ha pasado más de una oportunidad. No he tenido la primicia, pero siempre he tratado de garantizarme la información más veraz posible. Sí. A veces todo no se puede en la vida. Chicos, se va terminando el año, ¿sí? No sé si quieren hacer, creo que han dado más que sobradas razones, o por lo menos han expresado. Sé que es difícil, porque obviamente les llevó muchas horas el tratamiento de tanto de las tasas como del presupuesto, pero bueno, creo que en líneas generales han podido explicar los por qué y los motivos por los cuales no acompañaron. Pero bueno, en este cierre de año, no sé, si quieren agregar algo, decir de cómo fue su labor legislativa, algo que quieran aportar, lo que deseen, estos minutos finales son para ustedes. No, la verdad que bueno, que muy conforme del bloque, cuando fui presidente y ahora que no soy, también se ha trabajado mucho en cantidad de proyectos que, como siempre lo digo, son proyectos, no son ni de Sergio Llano, ni de Julio, ni del resto del bloque, sino son proyectos pensados en los vecinos. Hay muchas inquietudes que te acerca el vecino. Esperemos que en el año 2023 todos estos proyectos, estas ideas, que si se presenta en comisión, si se aprueba en la sesión, si está de acuerdo el oficialismo, que se ejecute, que se lleve a cabo por el vecino, porque no va a ser un beneficio ni el vecino se acuerda de quién fue la idea, sino que lo que importa es que las obras se hagan como se viene haciendo, o las promesas se deben cumplir a nivel provincial y nacional, también a nivel local se deben llevar a cabo, porque las obras quedan para todos los vecinos. Ojalá que esto se mantenga, ¿no? Que lo que en algún momento hablamos de la pandemia, nación, provincia y municipio, más allá de las cuestiones políticas, una vez que está la administración y se terminó el tiempo electoral y campaña, se trabaje coordinadamente, porque en definitiva es para todos, es lo ¿no? Que hacer. Todos los argentinos, y no le escapan a los vecinos de la vería, no le importa el color político que sea, pero quieren la obra y quieren mejorar la calidad de vida. Y déjame también decir, bueno, saludarte a vos, que siempre tenés la buena onda de convocarnos, de escucharnos nuestra palabra, saludar a todos los vecinos, que la termine de la mejor manera este 2022 y que nos encuentre a todos los loberenses más unidos, que nos conocemos todos, que andamos por todos los lugares y compartimos, y bueno, y desearle un feliz año nuevo y mejor 2023. Sí, me quedé pensando en hace muy poquitito tuvimos más ese día jugaba Argentina, recuerdo. Llegaron bolsas de azúcar para los apicultores, productores de lobería, y eso arrancó por una consulta que me hizo Silvina del Castelo, que trabaja ahí en las instalaciones del INTA. Sí, no es del INTA, pero ella trabaja en las instalaciones del INTA. La economía agrofamiliar, sí. Y tiene un nombre exactamente, sí, largo. Correcto. Y a través de algunas relaciones que tenemos pudimos gestionar eso y algunos créditos muy blandos para los que no alcanzaban a las bolsas. Y en realidad, para concretarlo, tuvimos que ir a solicitar que el Ejecutivo o que el municipio ponga un flete, sí, un vehículo para traerlo. Un camión o un transporte. Y fíjate que ahí se da Nación, porque Silvina depende de Nación, provincia, porque fue quien hizo los recursos, y municipio, porque aportó el transporte. Pero con un detalle más, jugaba Argentina y era feriado. Y en La Plata los directores provinciales estaban ellos esperando al camión para que Lobería se trajera las bolsas y que no quedaran ahí, que capaz que una semana después tenés menos. Entonces yo creo
y quiero creer y quiero que la gente se quede confiada de que la política es sana, que puede haber adentro, como hay en todos lados, quienes buscan otros intereses, que tienen, pero en realidad todos trabajamos para generar las mejoras que entendemos de todos los sectores, y acá también hago hincapié, porque a veces uno consigue para algún productor y hay alguno que se queja porque otro necesita, conseguir una vivienda, otro dice falta una... Nosotros estamos permanentemente gestionando y hacemos todos los esfuerzos necesarios. Y sí, efectivamente, en algunos casos no nos sale, porque no es una varita mágica. Tenemos que trabajarlo. Vos decías, tuvimos 9 horas de sesión. ¿Sabés las horas que te lleva a leer todo para llegar a la conclusión, para llevar a las 9 horas de sesión? Es mucho trabajo que no se ve, pero siempre le ponemos la mejor voluntad. Y yo creo que con una ventaja en la localidad, todos trabajamos desde la convicción, que no se da en todos los ámbitos. Yo he tenido la posibilidad de trabajar en provincia, en otros distritos, en distintos niveles. Alguna vez dependí también de Nación. Digo, no en todos los ámbitos uno ve que todos los que participan lo hacen desde su convicción. Y que aún las diferencias, lo he dicho muchas veces, incluso se lo he dicho a Verónica Storti en la sala a veces. Yo le respeto a veces alguna postura porque sé que está convencida. Yo sé que el otro bloque tiene posturas que son de convicción. Y a mí, la gente que discute desde la convicción no me molesta. Me molesta la ventaja, el oportunismo o la conveniencia. Yo quiero llevarle la tranquilidad a la gente que nosotros lo hacemos siempre convencidos de lo que hacemos. Y tenemos la tranquilidad que todo lo que se pudo hacer se ha hecho. Quizás no tuvimos los tiempos, las herramientas o la capacidad para generar más cosas. Pero quédense tranquilos que siempre estamos defendiendo los intereses de Lobería. Bien, chicos, los agradezco, les deseo un buen cierre de año el que viene les va a tocar un año baile interesante, pero bueno, nada, gracias por haber venido acá en la mañana de la radio. En esta mañana de la radio estuvimos dialogando con los ediles del bloque del PJ Frente de Todos, ¿sí? Sergio Llanos y Julio Sarra Boicochea, acerca de la posición que el bloque tuvo, ¿sí? Tanto en el tema de las tasas como en el presupuesto, y aparte haciendo un poco el análisis de este cierre de año.